Va, acá estamos en otro show de la conciencia, en otro capítulo más y hoy día estamos con una invitada. Ella es Amma, sí parece que se dice. El apellido no lo vamos a decir, es muy difícil. Ella es coach, ella es dueña de un canal manifestándome, yo soy oficial, ella es de Argentina. Ella es coach en manifestación consciente y el día de hoy viene a compartir con nosotros muchas de las vivencias de la vida de ella, ya, con el tema de las leyes universales, con la ley de atracción. Ama nos va a contar. Ya le mandamos la solicitud de invitación. Hola, hola a los que se están conectando. Hola, hola. Esperemos que Ama se conecte. Ahí se conectó. Hola, te envié la solicitud. Envíame tú una. O si quieres acepta esa a ver si es que resulta. En breve nos conectamos con Amma. Hola, Hola, mi hermosa. ¿cómo estás? Qué ¿Cómo rico estás tenerte acá. tú? Ay, mi corazón, muchísimas gracias. Para mí un placer enorme. Gracias infinitas por tu invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, yo te dije hace un tiempo que la verdad que eh, te escuché en alguna ocasión y tu energía me encantó. Pero bueno, no habíamos hablado, así que esta va a ser la primera vez. Gracias a vos. No sé si ahí se me verá bien. Se ve Estoy con un perfecto. bien, estoy con un celular nuevo, así que estoy tratando de que nos entendamos y nos llevemos bien. Perfecto, se ve y se escucha muy bien. Le estaba contando a las personas antes que tú te conectaras que tú eres coach profesional en manifestación consciente, en PNL, en algo así. Cuéntanos tú más en profundidad, bien, ¿cuál es tu título? A ver, preséntate tú, Bueno, ayúdame. bueno, te cuento. En realidad yo soy coach, o sea, formada como coach profesional con PNL, oratoria y algunas cositas, pero básicamente a lo largo del tiempo me sumergí mucho en lo que son, bueno, vamos a decir así, leyes universales y fui como ahondando en esa parte. Fui estudiante de psicología y ahora en base a eso yo formo incluso, tengo un formato de trabajo con la gente en el que pude unir las dos cosas. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a mí para trabajar creencias, incluso para liberarme de algunas cosas. Fui paciente psicológica igual 7 años. eh, entonces, cuando encontré, sí, psiquiátrica también, ese es otro tema. Y cuando encontré coach como base, o sea, hablando desde el ser, me llamó tremendamente la atención y dije, bueno, a ver, vamos por esto. Y de ahí empezó mi camino, que siempre digo, Marce, yo más allá de esto, porque en realidad cuando decimos, o sea, quién sos, generalmente uno se lleva a lo que ha estudiado o de lo que se ha formado o a los títulos que tiene, pero cuando entiendes que en realidad sos eso y no, o sea, sos muchísimo más que eso, ahí es donde te ahondas más profundo en algo que todavía desconocías, porque todo lo demás, como siempre dije,
también siempre conté, soy de muy chica, muy buscadora, eso que le llaman algunos la oveja negra, cuando todo el mundo va para aquí y vos vas para el otro lado. Para el otro lado. Oye, Claro, Ama, entonces siempre ¿y fui cómo para el fue? otro lado. ¿Cómo te puedo preguntar cómo fue el despertar tuyo? ¿Cómo conectas con esta información del despertar de la conciencia? ¿Cuándo te haces consciente? ¿Cuándo te das cuenta? ¿Y por qué? Ah, bien. ¿Bajo qué circunstancias? Sí, porque en realidad yo empecé esta búsqueda, casi te diría, medio siendo infantil, desde ese lugar donde buscaba ese Dios con el que no conecté jamás, con el que no entendí muy bien cómo era, tienes que amar y tienes que temer. Y era como cómo amo a alguien, o sea, desde las religiones tenías que amar a Dios, pero al mismo tiempo tenías que temerle. Entonces yo no Claro, podía amar a un Dios al que le tenía que temer, porque imagínate que es bastante contradictorio amar algo a lo que le temes. Entonces ahí como que empezó esa búsqueda, que creo que no sé bien porque no recuerdo, no soy muy buena para las fechas, pero más o menos entre mis 14, 13, 14, 15 años empecé leyendo metafísica, leí muchos autores, bueno, aparte de Connie Méndez, que son autores que mucha gente conoce, leí otros también, qué sé yo, leí el Kybalión, leí muchísimas cosas y siempre como conocimientos aquí a nivel mental, siempre lo digo, hasta me jacté desde el ego de, wow, o sea, cuánto sé. Yo podía hablar mucho de todo eso, pero mi vida era un desastre. Literalmente todo en mi vida era un desastre. Básicamente, y voy a contar así resumido porque vos no me conoces y probablemente hay gente de tu comunidad que tampoco me conozca. no, Y lo voy a contar dale, solo, Marta, lo voy a contar dale nomás. solo y a veces, sí, porque a veces lo cuento porque hay gente que se conecta en estos live y aquí muchas veces no somos ni siquiera conscientes al nivel que la gente entra a veces desde una angustia, desde una tristeza, desde una desesperación, incluso desde una depresión, desde ataques de pánico y toda una serie de cosas y uno no lo sabe en realidad. Entonces, yo entré en un, como para hacerlo así, a un recorrido, digamos, rapidito. Después que fallece mi papá, bueno, yo decido no seguir y no recibirme de psicóloga, me peleo con la psicóloga que me atendía, eh, y mi vida empieza a desbordarse. Al poco tiempo empecé con ataques de ansiedad, bueno, ataques de pánico, pero a un nivel bastante feo, profundo, porque siempre lo digo, llegué a tomar 18 medicamentos por día, me inyectaban todo tipo de sedantes en vena, no salí 3 años, pero literal no salí 3 años de dentro de mi casa, me bañaba acompañada, iba al baño acompañada porque era mi mente estaba tan absorbida por los miedos, había colapsado tanto con esas ideas que obviamente ya eran miedos irracionales al punto de no poder bañarte sola, de no poder hacer tus necesidades sola. O sea, imagínate que es una situación bastante compleja verte así. Entonces, bueno, nada, fue así unos años, hice tratamiento con psicólogos, con psiquiatras, tengo familia, incluso psicólogas y demás, y todo el mundo aconsejaba que yo tenía que ser internada porque yo ya casi no hablaba, Marce, balbuceaba, tenía tanta medicación encima que no hilaba, o sea, no podía hilar conversaciones, no. Entonces, me acuerdo patente que es algo que me quedó mucho, mi mamá pidiéndome por favor que internarme, no, que me levante, que lo haga por ella, y me acuerdo de esa conversación en la que le dije, no lo puedo hacer ni siquiera por mí, no lo voy a hacer por vos. Entonces ya no me levantaba, mi dormitorio era una continua oscuridad, me fui alejando del mundo, me fui alejando de todos. Me peleé con mi hermano, con mi otro hermano, con mis cuñadas. Claro, cuando vos internamente estás sumergido en tu propio caos, o sea, vos lo vas a ver reflejado afuera.
para mí o todo el mundo era mi enemigo, yo estaba en un estado crítico, entonces, ¿cómo me iban a querer internar? De hecho, yo sabía que si me internaban era como que no iba a salir de ahí. Y bueno, en ese periodo así de tiempo, entre psicólogo, psiquiatra, mi mamá peleándose con el mundo para que no me internen y todo, yo siempre dije que mi amor por la lectura fue la que me salvó. Me acuerdo que una noche, que ahí se podría decir que fue mi primer despertar, si se quiere, porque creo que tuve varios incluso, y hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que tendré más todavía. Entonces, me, esa noche me acosté y dije, bueno, si mañana puedo levantarme, voy a leer. Me acuerdo que ese fue el pensamiento, voy a leer. Al otro día intenté levantarme entre la medicación que tenía encima y me acuerdo, siempre lo nombro, un libro súper viejo que me había regalado una amiga, o sea, muchos años atrás, que se llamaba El poder del pensamiento tenaz. Era de un pastor, ese libro, que ya hablaba incluso de esto. Y me acuerdo que tomé ese libro y pude leer así un pedacito del libro y lo leí creo que 10 veces para poder más o menos acomodarme en eso. Bueno, así seguí mis días y como que hice el compromiso porque tuve muy claro algo internamente en mí, que si me levantaba de eso, de lo que no me había ido de aquí y si me quedaba, era para hacer algo totalmente diferente de lo que había hecho hasta el momento. Tenía que ser diferente. Entonces así empezó mi camino, todos los días me levantaba, leía un poquito, empecé así, no les recomiendo esto a nadie porque esto lo hice yo por decisión personal, pero yo empecé a cortar mi medicación, cortaba, hola mis amores a todas las personas que están aquí, que me están saludando, que les mando un beso, o sea, o charlo con Marce y ustedes te escuchan o los saludo, así que un beso y gracias por estar aquí. Claro, porque no, las dos no. Entonces, básicamente empecé a cortar las pastillas, ya no quería verme tan drogada ni dopada, llámale como quieras, y de a poco fui tomando menos medicación y seguía leyendo y seguía leyendo y solo leyendo. En ese periodo de tiempo conocí a Neville, en esa búsqueda conocí a Neville, como a tantos otros autores. Lo leí a Neville también, pero en este momento evidentemente yo no estaba tan preparada. Leí un curso de milagros también en este camino, ¿no? En el avance, pero tampoco estaba tan preparada. Entonces fui dejándolo de costado, pero sí me empecé a sumergir en contarme una historia diferente, en empezar a contarme que yo salía adelante, que yo mejoraba, que yo tenía el poder de sanarme, y así empezó mi primer despertar, si se quiere. Así empezó mi camino, me di de alta sola con el tiempo de psicóloga y psiquiatra. A la psiquiatra la conozco personalmente porque es muy amiga de mi cuñada, entonces ella siempre me decía, aquí anda mi paciente, la que te dio de alta sola. Y, y lo hice, la verdad que muy consciente de lo que hacía. Empecé a conectarme mucho con la respiración, empecé a conectarme mucho conmigo. Tenía periodos en los que me elevaba, por decir así, como la espuma, sintiéndome bien, otros en los que volvía a caer, pero tenía algo muy, muy claro, y era que si ya había salido, ya no iba a caer nunca más a donde había estado. Y entender esto es muy importante porque hay personas que persiguen algo afuera y no se dan cuenta, y Neville dice, claro, todo deseo es modo de expansión, que en esa búsqueda que están haciendo para manifestar algo externo en sus vidas o ver algo con sus ojos físicos, hay detrás de eso un juego muy interesante, que es el juego donde vos te vas descubriendo, donde vos vas como por más. Y lo que te motiva es eso. En mi caso, en ese momento era básicamente salir de ese estado en el que había estado, en el que me vi más cerca de la muerte que de la vida. Entonces yo sabía que ahí no quería volver más. Entonces seguí expandiéndome, seguí expandiéndome, seguí expandiéndome. Y así te podría decir que fue mi primer despertar. Luego, el segundo fue cuando atraje al hombre que yo le digo el hombre de mi vida, el amor de mi vida, y lo traje
tal y como lo quería mi mundo, de una manera muy loca. ¿Se Empezamos pueden esa contar detalles? relación. Sí, ¿Se pueden contar te detalles cuento. de cómo lo hiciste? Para que nos Sí, cuenten los detalles. bien. Yo lo había escrito en un momento de mi vida, lo había escrito detalladamente como quería. O sea, a mí me gustan los hombres cultos, inteligentes, pero a la vez graciosos, ocurrentes, o sea, abundante, una persona graciosa que me haga reír. eh, o sea, quería una persona que no sea de mi ciudad, porque mi papá no es de mi ciudad. Entonces, todo lo que yo había puesto, pero yo lo había escrito una noche en esto que vas aprendiendo todo este tipo de cosas y simplemente me olvidé, seguí con mi vida. Eh, lo conocí al tiempo y mi primera expresión fue, Marce, wow, por Dios, ¿qué habré hecho yo para merecer semejante cosa? Hoy me doy cuenta que lo primero que hice fue ¡pum! Ponerlo allá arriba y mirarme desde abajo. Con el tiempo me fui dando cuenta de eso. Pero bueno, empezó esa relación, todo muy hermoso, pero claro, yo no había sanado todavía muchísimas cosas, no había trascendido muchas cosas, como inseguridades personales, como verme poca cosa, como verme alguien que no se había recibido de lo que había estudiado, y empecé a machacarme con ese tipo de cosas. Me llené de inseguridades, me convertí en una persona sofocante, otra vez volví a caer un poco en la depresión y obviamente este flaco me hizo de espejo y me sacó carpiendo de su vida. Así, me sacó carpiendo de su vida y ahí volví a caer. Esa fue otra parte de mi vida, por eso digo que no tuve un despertar, creo que tuve algunos cuantos. Y bueno, cuando básicamente estaba muy, muy mal porque yo estuve viviendo con esta persona fuera de mi ciudad y nos peleamos en un viaje que fuimos para tratar de arreglarnos. Yo me volví a mi ciudad y él los días, o sea, me envió todas mis cosas. O sea, onda, no quiero saber más nada con vos. No quiero saber nada. Fue muy fuerte para mí ver ese camión afuera de mi casa con todas mis cosas y, o sea, y ahí es como donde decimos también las circunstancias no importan. Literalmente las circunstancias no importan. Pero ahí empezó este nuevo camino donde me encontré con Neville, me encontré cara a cara con Neville. Y dije, yo voy a ponerme a prueba con esto. Empecé a estudiarlo a Neville, o sea, en el medio fui trabajando obviamente un poco mi concepto, pero más que nada yo estaba desesperada por recuperar esto. Yo quería esto y quería esto y quería esto. Entonces, en ese estado de querer algo externo a uno se vuelve a perder, es como que se vuelve a dormir. Yo observé cómo me dormí de nuevo en ese camino. En este periodo de tiempo me dormí de nuevo. Entonces, otra vez era alguien, o sea, que se sentía poquito, chiquito, nada, insignificante, no merecedor, el mundo en contra, nada me sale bien, nada de lo que quiero pasa, y volví a caer en ese juego. En ese camino, empecé a conocerme, a practicar, bueno, ciertas técnicas como la visualización, descubrí que podía visualizar, descubrí que podía hacer cosas que no sabía, y así empecé este trabajito interno hasta que un día dije, bueno, hasta aquí. Lo esperé 4 años en esta palabrita tan sorprendente que nosotros usamos desde la ley, que es la persistencia. No persistí en mi deseo como una realidad, sino en esperar a que pase, cosa que es totalmente contradictoria, entre otras cosas. A los 4 años más o menos de estar así, me cansé y dije, bueno, voy a ir por mí, voy a ir por empezar a disfrutar de nuevo, a vivir, y ahí empecé de vuelta, y ahí, bueno, en eso me fui formando con algunas cosas, fui estudiando,
volví a yoga, hice otras cosas y manifesté a mi persona de vuelta. O sea, en ese camino manifesté a mi persona de vuelta, que fue, bueno, siempre cuento, fueron cosas a veces muy graciosas, si se quieren, porque básicamente yo me visualizaba mucho en un viaje con él. Él apareció, yo ni siquiera lo esperaba, esto también lo dije, ya me estaba sintiendo tan bien conmigo que la verdad no esperaba literalmente que pase. Entonces me llamó 13 veces en una noche. Yo no vi la llamada porque sí fue muy fuerte. Hoy sí, hoy cuando lo cuento por ahí digo, wow, esto sí que fue fuerte. Me llamó 13 veces después de yo no haber tenido contacto con él. En el medio manifesté la famosa tercera persona y él es una persona de un perfil muy bajo con respecto a redes sociales y demás, pero esta persona lo etiquetó en 12 fotos. Sí, no había forma que yo no lo vea. 12 fotos en las que él estaba etiquetado. Entonces, yo me acuerdo que mi primer pensamiento en ese momento fue, esta persona te va a acercar a mí. O sea, puse todo mi ser y mi empeño en no dialogarme o no dialogar con lo que ya no quería, o sea, ver en mi vida ni centrarme en eso. Entendí perfectamente que tenía que moverme y me moví inmediatamente en mi imaginación, obviamente. Y cada vez que me acordaba de esta situación, que fue otro impacto para mí, decía, esta persona te va a traer a mí, esta persona te va a acercar a mí, esta persona te va a traer a mí. Y fue muy fuerte porque en algún punto fue así. Después, hablando con él, me contó que, bueno, esta persona hacía cosas en la convivencia que él decía, por Dios, si ella viera esto, se muere, este cuadro no lo pondría ni... Entonces, hacía cosas esta persona que obviamente lo hacía a él pensar en mí. Entonces apareció, me llamó, no me quiero ir del carril, me llamó 13 veces, yo no lo vi, no vi las llamadas ni las escuché esa noche. eh, las vi después, fue muy fuerte cuando vi eso y bueno, le mandé un mensaje, hola, ¿cómo estás? Sí, decime qué necesitas. Me dijo, no, quisiera hablar con vos si es posible en una videollamada. Bueno, hicimos una videollamada eh, y después al otro día hicimos otra y así empezamos a hablar de nuevo. Y en esos días me invita a este viaje donde me dice, te voy a llevar a conocer un lugar que te va a fascinar. Y esto es, pero esto es literalmente un shock para la mente, ¿no? Racional. Yo lo visualizaba, me visualizaba con él en un viaje, en un lugar que yo había conocido en este periodo de tiempo donde no nos veíamos, este, que me lo habían recomendado, que también lo manifesté de una forma muy loca. Yo cuando estuve ahí, yo decía, si él conocería este lugar, lo amaría. Entonces yo me acostaba en ese río, en las piedras de ese río de aguas cristalinas y hermosos, y solo me visualizaba con él, o sea, donde él estaba parado. Detrás de mí yo veía su bermuda, veía sus piernas y sus pies jugando con el agua. Entonces cuando él me dice esto, bueno, dale, genial. Eh, yo no podía creer, armó mi valija y toda la cosa. Bueno, nos juntamos en un punto en el medio, él vino de tu ciudad, yo fui de la mía, nos juntamos y fuimos a ese lugar. Lo más sorprendente fue que cuando estábamos más o menos para llegar, yo le dije cómo se llama el lugar y él me dijo, se llama de tal forma, San Marcos Sierras en la ciudad de Córdoba. Yo quedé dura porque ese era el lugar a donde él no sabía que yo conocía ese lugar, ni mucho menos que yo me visualizaba con él en ese lugar. Entonces, yo entré en shock porque dije, esto es demasiado fuerte. Estar en un lugar donde yo me veía con él, donde él cree que me va a dar la sorpresa de que yo conozca ese lugar. Cuando fui yo la que estuvo ahí y dijo, él va a amar este lugar, yo voy a venir a este lugar con él. Y la imagen más fuerte de esa fue estar acostada en el río Marce y verlo con bermudas, jugar con el agua descalzo a la par mía. O sea, esa fue una parte como tal cual como yo lo vi en mi mente. Pero también vino otra parte, no me pidió volver. No, No, no me pidió volver. Eh, fue como
habernos encontrado y a mi forma de ver en este momento, ni él tenía muy claro por qué estábamos ahí. Me encanta esa historia. Dice. Creo que ni él tenía muy claro. Después yo analizando me di cuenta que ni él tenía muy claro por qué estábamos ahí. Eh, Cuando estábamos volviendo ya así para que yo vuelva a mi ciudad y demás, solo estuvimos como amigos. Él no me pidió volver, no hablamos de relacionarnos de nuevo, o sea, fue como muy rara, fue muy raro ese encuentro, ese viaje. Y yo cuando estaba volviendo empecé a maquinar un poco la historia de no me pidió volver, no me habló de nosotros, no. Y ahí me cayó una ficha, como decimos en Argentina, me cayó el 20 de que básicamente yo jamás creí que podía ser real. Internamente yo no había comulgado con la idea que de verdad él podía querer de estar de nuevo conmigo en una relación. No me lo había creído como tal. Entonces él no me lo mostró. Él solo se hizo eco de algo que yo sí sentí real. Esto es importante. Algo que yo sí sentí real, que era ese viaje, tal como lo pensé, tal como lo viví. Pero fue casi calcado, te podría decir, pero no me pidió volver. Entonces primero entré un poco en el drama, saqué la dramática a pasear un poquito, como, ay, no me pidió volver, no, hasta que me cayó la ficha de, si yo hice esto, yo puedo hacer que algo más sea, yo puedo hacer que todo sea, yo puedo hacer que... Y ahí empezó un camino de empoderamiento muy interesante, pero no desde el ego, desde el ser, de empezar a comprender quién soy en realidad y que cuando conecto con algo, con ese sentir hasta, porque yo podría haber entrado ahí en el juego de empezar a contarme, no va a pasar, me invitó al viaje, estuvimos en el mismo dormitorio y no estuvimos juntos, no va a pasar por esto, por aquello y por lo otro. Sin embargo, yo fui al otro lado. Y ahí fue cuando me empecé a contar que nada, que desde ese viaje había salido un amor tan grande, tan perfecto como jamás habíamos tenido. Y bueno, y así lo manifesté y con el tiempo, que no pasó demasiado tampoco después de eso, empezamos de vuelta y, y bueno, eso fue como para mí el darme cuenta de quién era en realidad y decir, es que una vez que entiendes quién sos, porque yo ayer iba a hacer un post que lo dejé a medio escribir y hablaba del tema de la persistencia cuando uno tiene un deseo. Y básicamente yo me di cuenta que yo en lo que más decidí persistir, o sea, o mi mayor asunción fue persistir en la idea de sumergirme en quién soy en realidad. Porque lo que generalmente buscamos es lograr cosas externas sin entender por qué las podría lograr. Si me veo tan limitado, claro, mi cuerpo físico, mi mente racional me dice no puedes. Entonces, hasta que yo no me conecto con algo que me hace dar cuenta por qué sí puedo. Es como decir, voy a lograr cosas maravillosas desde ni siquiera creer que soy un ser maravilloso. O sea, como ni siquiera creo, ¿por qué lograría esto yo? Si yo me veo tan chiquitito, tan poquito, tan... Entonces, mi mayor asunción y mi mayor persistencia, en la que sigo persistiendo hasta el día de hoy, es en no volver a dormirme en el hecho de saber quién soy. Y cuando el aparente 3D me golpea, porque ojo que te golpea, y cuando, siempre digo, cuando más ves tu luz, ahí está tu sombra, ahí está Claro. también tu sombra. Entonces la 3D golpea. O sea, voy despertando, pero ahí viene mi sombra también a mostrarme. O sea, todo lo que, Caro, preciosa, mujer azul, hermosa, le mando un beso. Entonces, cuando vos vas despertando, vas viendo tu luz, también ves tu sombra, entonces te sigue golpeando. ¿Y ahí en qué persisto generalmente? En la idea de algo que deseo, no. Persisto en la idea de recordarme quién soy como tal. Si yo soy eso, o sea, siempre yo me digo cosas como, por ejemplo, Dios jamás fracasó en sus proyectos, Dios jamás fracasó en nada de lo que quiso, Dios lo hizo todo perfecto, para recordarme que está en mí, que yo estoy en Él, que yo soy, llámenle como quieran, yo soy Dios, el poder operante, Dios en mí, yo en Él, no sé, pero conectate con esa fuerza. Hola hermosa, te saluda acá. Hola. Entonces te conozco. Ah, pero son del mismo lugar ustedes, las dos son chilenas.
Sí, y mañana va a estar acá conmigo, mañana en la tarde va a estar la Caro acá, Ah, muy con bien, mujeres. qué lindo. Muy Sí. bien, muy bien. Te mando un beso preciosa. Entonces siempre busco persistir, o sea, incluso cuando me pasa esto que te digo que veo mis sombras con mucha fuerza, porque ya ni siquiera le digo contraste, ni, no, mi sombra la veo con mucha fuerza. Esa soy yo, o sea, viendo eso que he creído y que he creado desde un estado por ahí de conciencia no tan consciente como estoy hoy, o no sé si estoy tan consciente tampoco, pero tratando de estar cada día más consciente. Entonces lo he creado desde ahí, esa es mi sombra y golpea y la veo. Entonces, antes de querer sumergirme en la idea de cambiar lo que estoy viendo como tal, busco sumergirme de nuevo en recordarme todo el tiempo quién soy como tal para que eso cambie. Porque si yo soy eso, o sea, en Dios nada es errático, en Dios nada es incompleto, en Dios nada falta, en Dios no hay tristeza, no hay pobreza, no hay falta, no hay carencia. Entonces, cuando me conecto con eso, cuando me conecto con eso, básicamente es cuando a veces ni siquiera, pero llego a este punto de decir, a veces ni siquiera pongo el enfoque demasiado en algo que quiero que cambie, simplemente lo decreto y digo, esto es así. ¿Pero por qué? Porque estoy sosteniéndome y persistiendo en una idea y no es precisamente en la idea de que esto cambie o de que esto que estoy viendo sea diferente, sino en la idea de que yo soy ese ser, que yo soy diferente, que yo soy diferente de lo que estoy viendo, de lo que, como me estoy viendo y como estoy viendo la vida, si se quiere, este mundo de las formas. Entonces trato de persistir ahí. Y ahí es donde todo se empieza a acomodar diferente. Por ejemplo, estos días tuve, de hecho tenía un taller programado que lo iba a dar el 15 de abril. O sea, aparecieron mis sombras por todas partes y dije, a ver, me voy a encargar de esto, me tengo que encargar de esto. Pero no me encargué de las situaciones como tal, me encargué de ir a mí y de volver a acomodarme y a plantarme y a persistir en quién soy yo. Porque si yo soy eso, o sea, y determino que yo soy eso que digo ser, yo soy eso que digo ser, entonces esto que está pasando ahí solo es un engaño de mi mente. Sí, claro, solo es un engaño de mi mente. Entonces hago ese juego y ese juego hace que las cosas se acomoden, sin estar todo el tiempo, dale, que dale, que dale, que dale, con una historia contándome. Entonces ya voy directamente como a la raíz, voy a la base. Entonces me planto desde ahí y esto se acomoda. O sea, simplemente se acomoda porque yo estoy decretando quién soy. Y en mi mundo, o sea, en mi mundo donde yo decido que soy esto, no pasan estas cosas. La gente no se enferma todo el tiempo, no tengo todo tipo de contrastes para con los que tengo que remar, pelear. Entonces, primero voy aquí. Pero antes yo primero iba allá, que es lo natural del humano, ir a querer resolver lo que pasa afuera, con la pareja, con la economía, o sea, desesperadamente, cómo acomodo las piezas fuera de mí. No, las piezas las tengo que acomodar dentro de mí. Y como dice incluso la Biblia, ¿no? Y todo lo demás es añadidura. Entonces, si empezamos a pensar en la palabra persistencia, que es, la traje hoy porque básicamente me llegaron todos estos días muchos mensajes con respecto al estoy persistiendo, pero no pasa. Y me lleva mucho, obviamente, toca cuerdas en mí. Yo me acuerdo 4 años, supuestamente yo entendía el concepto de persistencia y 4 años esperé. 4 años miré el techo, 4 años me conté que y no me llamaba, no aparecía, no venía, no me quería, no, pero seguía ahí, pero estoy persistiendo. Y toda mi vida iba desmoronándose de nuevo económicamente, en la salud, porque también eso tenemos que darnos cuenta, que siempre todo en este universo va a buscar el equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto del universo siempre está buscando el equilibrio, por eso no puede haber sol si no hay luna, no puede haber día si no hay noche, no, porque todo busca el equilibrio perfecto. Entonces, nosotros también tenemos que buscar el equilibrio siempre. Entonces, en esa búsqueda vamos como a veces, o sea, dejar, no, es que quiero eso, y voy hacia ahí, y me olvido las otras partes de mí, lo que hacen que yo sea lo que soy, lo que me conforma, lo que me hace verme en esta vida una persona plena, una persona que no, porque
Si yo quiero solo eso, por ejemplo, una relación de pareja, una persona puntual, específica, para sentirme feliz, y digo solo eso, y ni siquiera me importa cómo se ve mi economía, cómo se ve mi salud, y somos como una mesita de cuatro patitas que empiezan a doblarse, porque claro, no, yo estoy dando la indicación que lo demás no me importa. Entonces la gente empieza como, ya hace 4 años que yo estoy persistiendo en esto y ahora no solo no tengo esto, sino que me veo así, me veo así, me echaron del trabajo, mi dinero, mi salud, porque claro, porque no estás equilibrándote desde adentro. Y todo esto yo lo fui entendiendo en el camino. Entonces siempre busco el equilibrio, siempre busco verme como Dios, porque debo jugar ese juego, porque no es yo soy Dios solo de a ratitos. No, no, no soy Dios solo de a ratitos. Soy en Dios todo ¿Qué- el tiempo. ¿Cómo crees que puedes darnos un ejemplo, hacerlo como en lo concreto de la vida cotidiana, perdón, de ley de asunción, de cómo asumir o cómo saber que estamos, que no estamos en ese error de persistencia que se transforma en una larga espera y al final nunca llega a nada? ¿Cómo podemos saber cuál es la diferencia, ejemplos para entender? Claro, vos dijiste aquí, ¿cómo saber que no estamos en esa larga espera? Porque básicamente cuando asumí es cuando lo llegué a sentir, cuando colapsé, cuando hice match con una idea. Cuando yo hice match con una idea y la colapsé en mí y la siento real, dejo de esperar. O sea, dejas de esperar. Cuando estás esperando, o sea, no estás persistiendo en tu asunción. De hecho, no lo has asumido. Asumir es creer que ya está hecho. Por eso yo decía de entrada, para yo poder creer que algo ya está hecho, ya se me ha dado, o ya tengo que creer primero en el poder que lo hace posible. Si yo no creo en que soy ese poder que lo hace posible o que estoy en común unión, en contacto constante, que soy uno con ese poder que hace real las cosas, entonces por ahí, por eso me cuesta creer que algo va a presentarse fuera de mi mundo, que sea para mí grandioso, ¿no? Que sea maravilloso. Entonces hay un tiempo, creo que incluso es un proceso, porque hay un tiempo en el que yo me cuento una historia, por ejemplo, vamos a suponer que solo uso mi diálogo interno y me cuento una historia, 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 y la repito, y me la vuelvo a contar, y me la vuelvo a contar, y la voy sosteniendo, y la voy sosteniendo, y la voy sosteniendo. Hay días que la creo, hay días que no tanto, hay días que más o menos, hay días que más, pero sigo, ahí sigo persistiendo, sigo creyéndome. No importa lo que esté viendo o lo que no esté viendo, sigo ahí, sí, hasta que hay un momento donde algo dice, ¡bum! Basta. Pero puede ser el basta del me agoté porque no creo que vaya a pasar, o puede ser el basta porque ya lo entendí. ¿Cómo me doy cuenta? Por mis emociones. O sea, no hay mayor indicador que mis emociones. Neville decía, el alivio, la calma, el hecho de ya no tengo que hacer más nada, yo ya creo que esto es. Cuando yo hice este juego, que después me di cuenta cómo lo hice, porque en el momento ese no me di cuenta, yo llegué a colapsar mi mente con una idea, y era la idea de esto va a pasar, esto va a ser, esto, y bueno, después la 3D me mostró otra cosa, fuimos a un viaje, no me pidió volver y nada, pero seguí ahí, volví de nuevo y me conté de nuevo esa historia. ¿Con qué sentimiento? No me importa cuándo, cómo, dejé de esperar, a ver si se puede hacer que se entienda. Dejé de esperar que eso llegue, como que si yo entiendo quién soy, no tiene que llegar nada, ya es. Solo yo debo colapsarme a mí con una idea y sentir el alivio de ser eso, de Ay, perdón. tener salud, mi hermosa, no, por favor, de ser eso, de tener eso. Entonces, cuando lo colapsas, es el sentimiento, cómo se siente alguien que ya tiene algo, o sea, simplemente Bien. está bien, está alegre, está en paz, está aliviado, está en calma. Entonces hay un punto en el que primero estoy, como todo el tiempo con mi mente ahí, con mi mente ahí, con mi mente ahí estoy en un estado de asunción, estoy asumiendo y persisto, pero no persisto en que llegue eso. A ver, voy a ver si puedo hacerlo claro. No tengo que persistir en que llegue eso como tal. Tengo que persistir en creer que yo soy quien hace que eso se presente aquí. Porque si entendemos ley de conciencia, Neville dice que todo deseo es un regalo. O sea, se te ha dado. Por algo dice, ya se te ha dado. Entonces,
Entonces, ¿qué estás esperando que llegue si ya se te ha dado? Solo no colapsaste con la idea de ser vos el que vas a traer a tu realidad física esto, de una realidad que no ves con tus ojos físicos, pero que ya existe, porque ya se te ha dado. Ahora, ¿cuál sería nuestro desafío desde el lado humano como personitas? Conectarnos con eso para simplemente decir, ya está, esto se me ha dado. ¿Cómo me conecto con eso? Creyendo que soy el poder que hace que las cosas pasen. Yo tengo una afirmación que me la digo mucho, por ejemplo, esto va a pasar porque yo soy quien va a hacer que esto pase. Entonces ya dejo de darle el poder a algo fuera de mí. Esto va a pasar porque yo voy a hacer que esto pase. Entonces, cuando hago eso, yo incluso mi actitud es una actitud de alguien que tiene el control, no de algo externo, sino de sí mismo. Voy a hacer que esto pase. Ahora, cuando yo estoy persistiendo en que Él venga, en que Él me... Estoy esperando algo de afuera, no entendí que no viene de afuera, que viene de mi conciencia, no viene de afuera. Entonces estoy esperando. Yo esperé, yo sé lo que es estar 4 años así y que no llegue y que no pase y que, o sea, todo mi mundo externo, el mundo de la forma, me diga, no está pasando, hello, no pasa nada. Pero sí trabajé en colapsarla a la idea, la colapsé, o sea, hasta un momento que yo, simplemente él venía a mi mente cuando yo, por ejemplo, salía con mis amigas o estaba haciendo otras cosas y pensaba en él, y eran sentimientos de, o sea, yo voy a hacer esto con vos, yo voy a ir a ver esta banda con vos, yo voy, o sea, ¿por qué? Porque ya asumí, ya entendí, ahí cuando hice match con algo que para mí es una realidad, aunque no lo esté viendo. Entonces ahí entra la otra parte, digamos, donde ya básicamente asumí eso y solo persisto en la idea de que más tarde que temprano esto yo lo voy a ver en mi mundo. No persisto en que venga, en que te espero, en que a ver cómo llega, en que a ver cómo se mueve, porque ahí sigo en la espera, sigo en la necesidad, sigo sin creer que yo soy quien hace que eso se presente en mi mundo físico o el Padre en mí, como quieran ustedes, a mí me da igual. A mí me da igual, porque para mí decirme, esto va a pasar porque yo voy a hacer que esto pase, lo digo desde una certeza donde básicamente ya hice el juego de conectarme con ese ser que hace todas las cosas posibles en mí. Como que, yo soy el canal para que él traiga esto aquí. Él me dice, hello, aquí tienes un deseo. Ahora tu desafío es conéctate con esto y tráelo aquí. Pero conéctate con esto no es llorarlo, morirte de la amargura, entra en ataque de pánico, porque si no, no entiendes quién sos. Claro. ¿Se va entendiendo? Oh, No sé si lo dejé muy sí, claro, es un lío. muy, muy claro. Por eso estaba calladita yo aquí escuchando. No, clarísimo, muy claro. Están Bueno, todos ahí con la boca abierta los que están conectados. Hay una pregunta acá, no sé, a ver, dice, ¿y cómo nos conectamos con la creencia de quién soy? bien. Básicamente yo para eso usé mucha meditación, meditación ni siquiera, o sea, meditaciones de horas, ¿no? Sino meditaciones cortas, después ya no eran ni siquiera guiadas, hay muchísimas meditaciones para conectar con tu divinidad, con tu ser divino, con millones hay, pero después ya simplemente con el solo hecho de respirar y de sumergirme en que yo no estaba haciendo absolutamente ningún esfuerzo y decía, alguien está respirando en mí, alguien muy poderoso está respirando en mí, alguien muy poderoso respira a través de mí, alguien muy poderoso está dándome vida a mí, alguien muy poderoso me sostiene aquí. Entonces yo me iba contando eso, ¿para qué? Para irme conectando con la divinidad en mí y entender que si yo estaba en este plano era porque había alguien superior a este cuerpo físico, porque si ustedes observan cuando aquietan la respiración y simplemente se van a observar cómo entra el aire, cómo sale, se van a dar cuenta que 0,0 esfuerzo. De hecho, cuando duermen, ustedes ni siquiera son conscientes, nosotros no somos conscientes. Alguien está respirando a través de mí. Yo no estoy manejando la respiración cuando duermo. Alguien está respirando a través de mí.
Entonces, todo ese juego mental yo me fui haciendo. Entonces me fui contando que soy una con ese ser, que es grandioso, que es poderoso, que respira a través de mí, que es mi aliento de vida, que es el que me hace estar en este plano, que es el que me hace ser lo poderosa que soy. Y fui contándome eso, con eso también colapsé. Por eso trato de colapsar todos los días, mis amores. Mucho más cuando veo mis sombras. Busco, en vez de conectarme con esto, busco conectarme con ese ser. ¿Qué hago? Respiro, 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 me conecto, me conecto, me repito, me cuento, me colapso hasta sentir que eso que estoy viendo ahí, o sea, solo fue un producto creado y no es mi verdad, porque mi verdad es quién soy. ¿Quién soy? A ver, ¿quiénes somos? Aquí todos somos un ser poderoso, donde no existe el dolor, la tristeza, la falta, repito, la carencia, no existe nada de eso. Si yo estoy viviendo estos episodios, no los estoy viviendo desde el ser, los estoy viviendo desde el ego, desde mi mente que me cuenta una historia de cosas, de creencias y todo que no es como tal mi realidad. ¿Por qué nos afecta tanto ver la 3D cuando estamos, por ejemplo, asumiendo algo? Porque obviamente le creemos más a eso que vemos que a lo que somos. Cuando yo le creo más a lo que soy, dejo de creerle a lo que veo. Lo que yo soy, porque si todo lo que yo soy hoy, en algún momento fui imaginado, estuvo en mi imaginación. Yo me acuerdo que cuando yo estaba muy mal, casi para morirme, yo una noche que ni siquiera fui consciente de eso, porque el otro día lo encontré en un cuadernito y me impactó muchísimo, fue muy impactante para mí ver que yo me contaba, o sea, como lo más preciado de mi vida, que yo estaba sana. Por eso uso mucho la afirmación sana física, mental y emocionalmente, que yo estaba sana física, mental y emocionalmente, que yo hacía deportes, que yo cuando, eso lo escribí quizás en un momento muy crítico de mi vida, donde capaz que escribía eso y a los 2 segundos me dormía de la cantidad de medicación que tenía encima. O sea, y lo escribí en ese momento. Entonces, en ese momento esa no era mi realidad, esa solo era mi imaginación. No existía en mi mundo físico. Pasó un determinado tiempo, ya aquí estuvo, ya aquí estoy. O sea, haciendo obviamente ese milagro que escribí hace un tiempo. De la misma manera, si yo puedo sostenerme en mi imaginación con una idea que hoy no estoy viendo, hoy no la estoy viendo, pero lo mismo que hoy soy, o sea, no lo estaba viendo hace unos años, pero hoy soy. Entonces yo, si empiezo a ver algo aquí, a contarme algo aquí, que no lo tengo ante mis ojos, pasado un determinado tiempo, donde se gesta como el bebé, yo lo voy a ver afuera. A eso se tienen que llevar siempre. O sea, lo que soy hoy, lo que tengo hoy, fui ayer esta persona, no. ¿En qué punto soy consciente de qué quería y qué tengo ahora de lo que quería conscientemente? Y se van a dar cuenta de muchas cosas. No hacen ese juego mental, donde incluso, a ver, ¿cómo me veo hoy? Bueno, hoy tengo un trabajo que la verdad hace unos años me hubiese encantado y no me di cuenta que hoy lo tengo. Y se empiezan a dar cuenta, como ese juego los lleva a un punto donde antes no estaba ante sus ojos, pero estaba aquí. Entonces, si hoy yo puedo meter algo aquí, colapsarla a la idea, mañana pasado, dentro de 5 días, cosa que ya no me importa, va a estar fuera. Y me voy a dar cuenta quizás cuando ya lo esté viviendo, cuando ya esté pasando. O sea, wow, cierto que yo quería esto hace unos años. Yo no quería nada más en su momento que obviamente estar sana y verme haciendo una vida, o sea, desde la salud, estar alegre, estar bien con mi familia, todo eso hoy es tal y como yo lo vi en su momento. Y me lo conté en el momento donde odiaba a mi hermano, odiaba a mi cuñado, odiaba a mi otro hermano, odiaba a mi otra cuñada, ellos también me detestaban, era infumable, vivía enferma, tenía una energía insoportable porque era víctima del mundo en ese momento. Todo a mí, o sea, el mundo me había caído encima y todos eran culpables y responsables y todo menos yo. Entonces, en ese momento yo solo quería que estar sana y poder estar reunida con mi familia y reírnos y charlar. Y en su momento era real, no, solo estaba aquí. Entonces, si en ese momento solo estaba aquí, yo lo vivo, todo lo que hoy está aquí, yo lo voy a vivir. Tienen que creer en ustedes, porque si yo no puedo creer en mí, no puedo hacer que las cosas pasen fuera de mí. Increíble, Sí, increíble escucharte, maravilloso. Tenía los pelos así de punta, así parados. Es que se logra la conexión. Yo cuando conecto con alguien, o sea, aunque estuviese callada y no hablara nada, te estaba mirando, estaba sintiendo la información, me resuena mucho, es como que la integro muy bien. me Tienes gran gracia encanta. para explicar.
se nota, Ay, así mi amor, que te felicito, gracias. ¿no? Yo te quería preguntar cómo trabajabas tú, cómo la gente te puede ubicar. Bueno, tú trabajas online, tú trabajas para distintos países, atiendes personas, Sí, sí, así. sí, 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 sí. Yo incluso hago formatos, o sea, me conecto mucho tengo una escucha activa muy buena, creo, o sea, por lo menos en mi creencia, entonces eso me ayuda mucho a poder conectar mucho. Yo, por ejemplo, eh, no solo hago sesiones a través de la ley, no solo te digo, así se asume, así se manifiesta, así, no, yo necesito escucharte. Yo tengo un formato, claro, traigo esto de haber estudiado psicología, haber sido paciente, sí, entonces yo necesito escucharte. A mí háblame cómo lo sientes, cómo lo ves, cómo lo traes aquí, y si quieres desahogarte y llorar, aquí estamos. Entonces, yo te escucho, yo escribo, anoto, y quizás antes que termines de hablar es como que puedes salir con mucha facilidad, o sea, de dónde vienen tus creencias, de dónde salen, qué, porque yo otra cosa que me di cuenta, que la gente busca cuando va conociendo este camino, empieza a afirmar, ni siquiera se sienta un segundo a observar, no es solo afirmar, porque si yo estoy diciéndome, por ejemplo, a ver, un ejemplo que me venga a la mente, yo soy divina, yo soy esbelta, y ni siquiera me observé que yo traigo, o sea, creencias o vivencias o sea, que mi mamá, por ejemplo, por darte un ejemplo, todo es un puro ejemplo, cuando yo era niña o en la escuela me decían, no sos linda, no sos... Pero yo no observé eso y yo solo me digo, yo soy linda, yo soy esbelta, yo soy hermosa. Hay una creencia que está con toda la fuerza dentro de mí queriendo salir, queriendo que yo la vea. ¿Para qué? Para que una vez que yo vea esto, diga, bueno, por ejemplo, ahí yo deje de identificarme. En ese momento yo me compré la idea o de mis compañeritos o de mi mamá o de mi abuela o de quien fuese. Tengo que hacer un trabajito ahí para cambiar eso. Desde ahí yo puedo decirme, cada día más creo que soy, por ejemplo, una mujer esbelta. Cada día más creo, no uso la palabra esbelta, me vino, pero no la uso. Cada día más creo que soy una mujer hermosa. Primero tengo que ir viendo cómo trabajar con mi mente, tengo que hacerme hábil. No es solo repetir cosas por repetir, porque por eso también se frustran, por eso también dicen, no, no puedo, esto no es para mí, esto, porque claro, no me hice hábil, no me escuché, no me presté atención, no sé por dónde ir. O sea, yo para afirmar cosas primero hago una observación muy plena en mí, o sea, muy plena, como a ver, o sea, ¿qué idea tengo con respecto a esto? ¿Qué es lo que considero? ¿Qué es lo que creo? ¿De dónde creo que viene? Y ando unos días, o sea, como investigando en mí hasta que empieza a salir, porque cuando la pides a la información, ojo que sale, ¿eh? Y cuando empieza a salir, ahí digo, ah, pa, te caché, vienes por aquí. Entonces, claro, esto, por ejemplo, me doy cuenta, hasta en el cuerpo a veces, el otro día venía con una idea y me di cuenta de dónde venía, y yo venía afirmando algo que obviamente nunca iba a colapsar mi mente porque básicamente no tenía que ver con la raíz de donde yo observé que venía esta situación. Entonces, cuando yo observé esa raíz, o sea, pude acomodar una afirmación en torno a dejar morir esa idea, entonces ahí entra más fácil. Ahora, si yo simplemente porque ando por la vida diciendo yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, pero ni siquiera me observo, ni siquiera me conozco, ni siquiera sé qué palabras, y la palabra esbelta viene de una sesión que yo tuve con una chica que quería trabajar el sobrepeso y alguien le había dicho que repita que era esbelta y ella entró diciendo que era esbelta y que yo, y a mí me impactó porque yo la miré y observé, porque bueno, tengo un máster en gestualidad no verbal. Yo la observé y observé el gesto en su rostro y le dije corazón de mi vida y esa palabra, ¿de dónde vos la conoces? ¿La usaste de niña? Ah, no, no, me dijeron que yo tengo que decir, o sea, obviamente le desmoroné todo a pedazos porque si ni siquiera su mente reconoce esa palabra, ¿cómo yo puedo conectar con que ahora me veo de una forma con menos peso si me estoy contando algo que no tiene nada que ver conmigo, que Me tengo que primero tengo que contar integrar? una historia creíble Claro, para mí. porque incluso si yo me digo soy esbelta, por ejemplo, cuando no es una palabra que ni siquiera uso, primero Ah, tengo no. que hacer que mi mente entienda hacia dónde voy, porque es una palabra que ahora yo le dije a esta chica, me acuerdo patente, eso siempre creo que en dos o tres oportunidades lo conté. A ver, corazón, si vos te paras frente al espejo, te miras y te dices, qué bien me veo sexy, sexual, hermosa, soy una bomba, ¿cómo te sientes? Ay, Esa te la fantástico. creí, pues, claro.
Entonces, Ese es anda más por creíble. ahí. Claro, Ah, entonces tenemos que hacernos hábil para ver hasta qué nos contamos. No es solo hasta dónde. repetir cosas porque alguien lo dice. Yo, de hecho, en mi trabajo, yo doy formatos. O sea, a ver, esta es la idea, pero por favor, mira bien la idea, pone tus palabras, no pierdas el concepto, pero con tus palabras, con tus formas, no seas ama, sé vos. ¿Cómo te dirías vos esto para creértelo o para empezar a creértelo? Entonces, ahí empieza como ese juego, porque claro, vas conociéndote, es un camino de autoconocimiento y nos perdemos de Convencer, eso también. convencernos a nosotros mismos, convencer a tu mente, no a lo de afuera. Algo Exacto. así. Claro, si yo me digo una palabra que en mi vida he usado para cambiar una creencia, primero tengo que hacerle entender a mi mente qué significa esa palabra, porque no tiene Ah, idea mi mente dio de qué le estoy hablando. Después tengo que hacer primero ese camino, un buen periodo de tiempo, hasta que entienda que, o sea, ser esbelta significa ser delgada, verme en forma, verme en mi peso ideal. Entonces tengo que hacer un camino doble y más largo. Por eso hay que hacerse hábil con lo que uno se cuenta, pero ¿cómo me hago hábil? Aparte, o sea, voy por básicamente el cargador. conociéndome más. Dame un segundo que voy a sacar el cargador que tengo ahí. Pero Tranquilo. habla. Sí, sí. Hola Marina, de mi corazón. Hola Silvita. Ay, mis bellas que andan por aquí. Hola a todos, gracias por estar aquí acompañándonos a Marce y a mí en esta tarde hermosa. Hola Chivis. Bueno, estaba saludando mientras venías, Marce. Bueno, entonces, así, Marce. Y básicamente voy armando formatos en base a, a cómo creo yo, ay, te quiero yo también, cómo creo yo que básicamente va funcionando y cómo, porque básicamente yo lo voy probando. O sea, el punto es que yo voy probando y me doy cuenta qué es lo que me genera menor resistencia a la hora de querer asumir determinada cosa, que, o sea, mi mente me dice, esto está como grande, porque tu mente te dice esto. Otra cosa que aprendí también y que hoy lo veo de una manera diferente es, o sea, si tienes un deseo y no te da un poquito de miedo, por ahí estás deseando pequeño. Porque también la gente cree que si da miedo es porque hay un Dios diciéndote no es para vos, no es para vos. Mentira. Ese sos vos, diciéndote no es para vos, no es para vos. Entonces, si no te da miedo, un poco de miedo, tu deseo por ahí, no estás deseando del todo lo que quieres. Siempre todo deseo grande, sea una relación, sea una persona con la que ya viví una experiencia, sea dinero, sea bien. O sea, si no me da un poco de en el cuerpo y no me genera, o sea, quizás no me estoy aventurando a conocerme y a decir y a mirarme cara a cara con mi deseo. Realmente deseo esto. Tiene que generarte un poco, porque si no creen también que, ay, no, bueno, en este camino dejo de tener miedo. No, no existe algo como tal. El miedo siempre va a estar ahí, siempre, porque los humanos en esta parte humana vamos a tener siempre determinados miedos. Ahora, yo aprendí algo también, o sea, yo hago muchas cosas con miedo, no dejaron de estar. ¿Cuál es la diferencia? Que antes no las hacía, que ahora yo le digo al miedo, bueno, vamos, con miedo y todo lo vamos a hacer. Entonces es como que ahí, ¿qué hago? El miedo, yo me di cuenta que tiene un tope. El miedo no puede pasar de un nivel. O sea, esto ya lo explica incluso la ciencia, los estudiosos de esto. Llega a un punto el miedo, llega a un punto que es el punto donde, o sea, ay, me falta el aire, no puedo respirar. Pero de ahí no puede pasar. Entonces, si yo logro, o sea, atravesarlo, mirarlo y decir, así como estoy, temblando, así, lo voy a hacer y voy a ir, se desvanece. No hay más. El punto es que el Qué buen miedo que es tu propia consejo. barrera, la que te dice, tu propia barrera, la que te dice del otro lado, no, porque sabe que ahí te vas a liberar. Entonces sube, pero sube hasta ahí. Si vos dices, bueno, te veo y no puedo respirar y me falta el aire y me transpiro, pero voy a respirar profundo y lo voy a hacer y vamos, porque lo vamos a hacer y con miedo, ¡fum!, empieza el miedo a caerse. Ahí Entonces, si tienes va. un sueño y es grande, grande, y vos lo sientes y te da miedo, estás en buen camino. Ahora, si dices, no, bueno, esto porque no me animo a lo otro, sabe que, o sea, tus propios límites son quien te dicen, no vas a poder pasar de ahí. Y no vas a poder pasar, porque no hay alguien.
regalándote o determinándote, o más que lo que vos te otorgues, lo que vos te regales, lo que vos te determines a hacer con ese miedo o no que está ahí y ese ¡guau! Deseo grandioso que tienes. ¡Wow! Bueno, ¡Qué gran información! Nos estás abriendo los ojos, nos estás despertando aún más. Se te agradece, se te ay, mi amor, para mí es agradece. un placer estar aquí. Gracias por dejarme hablar, porque no sé ni qué me pasó, que no paré de hablar. Así que hablamos No, un poco. fantástico. No, fantástico, ¿no? Lo he pasado muy bien. Me gustaría saber qué más quieres aportar tú, qué ideas crees que es bueno aconsejar a las personas. Ya se me acabaron mis preguntas. Eh, o si alguien más quiere preguntar, o Sí, si si no, alguien ¿qué quiere otro mensaje tú preguntar. nos puedes dar? O si no, ¿qué Bueno, crees tú también que es importante que nosotros coloquemos en práctica como para ir ya cerrando, pero para dejar a todas las personas más entusiasmadas con esta información? em, la verdad que creo que lo que acabo de decir es, es crucial, porque veo que la gente no se conoce, veo que la gente no se atreve a ver de verdad qué desea y por eso también queda a veces detenido y bloqueado en diversas cosas porque, o sea, básicamente todos detrás de lo que sea que deseemos estamos deseando la plenitud porque nuestra esencia sabe que vinimos a eso. Vinimos a ser plenos, vinimos a ser prósperos, vinimos a ser abundantes, vinimos a ser felices y vinimos a desarrollar eso que ya tenemos en nuestro ser como humanos a desarrollarlo aquí. Entonces, básicamente, yo le diría a la gente, si tienes un sueño, anda por él. Y si el miedo te dice no, no, o sea, sabe que sos vos con tus propias limitaciones. Porque si yo, estando en el estado que estuve, casi más muerta que viva, hoy estoy aquí hablando con ustedes y solo conté una manifestación, porque yo a mi chico lo manifesté 2 veces. O sea, y hoy tengo la convicción que lo puedo manifestar 10 si quisiera, pero porque tengo la convicción, ya lo expliqué. Y también manifesté abundancia financiera y también manifesté salud y manifesté un montón de cosas en mi vida que hace 10 años atrás hubiesen sido solo cosas de loco que habla, está loca, trastornada, que ya no le queda cerebro. Me hubiesen dicho en su momento, pero hoy incluso este, yo también siento, y esto es para la gente que está trabajando el amor propio, el autoconcepto, eh, yo fui una persona que se acomodó mucho, y con esto voy a cerrar, Marce, no te llevo más tiempo. Se acomodó mucho en su momento en el pobre de mí, en la víctima, y te vas acomodando al punto que te sientes cómoda con que te tengan lástima. Hoy yo solo quiero que me tengan respeto, pero no respeto desde el respeto de qué tal como estás, sino desde el respeto de wow, estuvo más en el fondo que, no sé, detrás de la bola 8 decía Neville, y hoy está aquí. Entonces, ese respeto a, se puede, o sea, dejen de acomodarse en la pobre de mí, el pobre de mí que no puede, que no logra, que no es bendecido, que no es, o sea, que Dios no lo mira, salgan de ahí. O sea, ténganse respeto, porque no hay nada más hermoso que mirar a alguien y decir, wow, me genera respeto, me genera admiración. Yo sola me digo, ¿cómo me admiro? Por Dios, cuánto he logrado. Y cada vez que lo digo, porque mira que incluso me emociona, me corta la voz, cuando yo estoy haciendo a veces un trabajo interno en mí, donde me vuelvo a llevar a mí y a recordarme cuando algo no está siendo armonioso fuera de mí, busco esto, el recordarme que en un momento yo fui de una manera y ahí es donde vuelvo a mí y me digo, wow, mira todo lo que has hecho, cuánto has logrado, que no vas a lograr esto, mira todo lo que has logrado. Entonces ahí entra ese sentimiento de admiración, de respeto hacia vos mismo y lo último que quisiera en mi vida, nunca jamás, es que alguien vuelva a tener lástima de mí. Entonces, salgan de ese lugar, corten ese patrón. Pueden hacerlo, todos pueden hacerlo. Tengan respeto por ustedes, como conociéndose, amándose, empezándose a otorgar ustedes. O sea, más allá de lo que quieran afuera, porque eso incluso son juguetes, porque les puedo asegurar que son juguetes. Cuando tengan eso van a querer otra cosa igual. Pero básicamente vayan por ustedes, por ese sentir, por esa calma, por ese equilibrio interno, que es lo que hace que todo afuera se armonice. Mar, yo también te amo, hermosa. Bueno, con esto ya cerraría, porque si no después ¿Puedo me preguntar emociono. algo? Una sola cosa Sí, más. lo que fue. Que hay una persona que preguntó algo y no lo pescamos, pasamos de largo. Hay una persona que Ah, no, decía, yo un no lo leo consejo, porque me desconcentro.
Cerremos con un consejo para los que andan buscando trabajo. ¿Cómo lo Un, co- hacen? ¿Cómo se cambian te, la cor- conciencia? A ver el estado de ser. se te cortó. Los que quieren manifestar un trabajo, la persona escribió cómo se concentraba para manifestar un trabajo, en qué se enfocaba. Bueno, básicamente, lo primero que yo te recomendaría si quieres un trabajo, si tienes claro qué es lo que quieres, básicamente que te cuentes que estás siendo feliz, que si quieres un jefe, que tu jefe es maravilloso, tienes que crear el entorno de tu trabajo en tu imaginación. En tu imaginación, cuando digo, no siempre es visualizando, sino imaginando desde dónde, desde lo que te cuentas, tu diálogo interno, el entorno, cómo se siente todas las mañanas tener ese trabajo, llegar ahí, que te saluden todos, o sea, sentirte feliz por tenerlo. Y si no sabes qué quieres, simplemente es contarte y decirte todo el tiempo, estoy muy feliz, agradecida porque estoy haciendo lo que amo. O sea, soy totalmente creativa, importante, valiosa, haciendo esto que amo, estoy en demanda todo el tiempo. O sea, encima estoy siendo próspera, abundante financieramente, simplemente por hacer esto que disfruto hacer. O sea, hay muchas formas, porque yo como no sé qué es lo que quiere, porque por ahí tiene claro y es un trabajo que ella tiene en su mente y yo no lo sé. O puede ser algo que quiero un trabajo, pero no sé qué. Pero también sí voy a decir aquí la otra contracara. Pregúntense en qué quisiera hacer. Miren de frente sus deseos. ¿Qué quiero hacer? ¿De qué quiero vivir? ¿De qué me gustaría hacer? Y que diría, bueno, si no me pagarían, lo haría igual, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque eso es posible, que te paguen por hacer algo que amas hacer. No se queden solamente en necesito un trabajo. Porque sí, probablemente se presente uno donde no seas bien tratada, donde no te paguen como quiere, donde traten de clarificar. Ahí volvemos al autoconocimiento. O sea, cuando me conozco, me pongo cara a cara con mi deseo, puedo abrazarme a él y ahí puedo caminar hacia eso. Si no es como que marinero que no sabe dónde va, ningún viento favorable. Ah, gracias, te pasaste, me encantó. Estoy segura que a Bueno, todos también. ay, mi Muchos amor, qué besitos, muchas placer. gracias. A Espero vos, volver a compartir contigo. cuando guste, para mí un honor y un placer. Y bueno, en algún momento también estarás en Ya, mi Instagram porque yo también quiero saber de ti. ya, feliz, cuídate. Besito, que estés Eso, bien. que estés Chao, bien. chao. Gracias a todos. Bonita tarde.